Aquí comienza el viaje que José Antonio Labordeta realizó para que España descubriera el maestrazgo turolense. Recuperar ese legado de José Antonio Labordeta y poder volver a versionar su ruta adaptada al contexto actual, con los nuevos recursos telemáticos y con un contenido patrimonial, cultural y gastronómico, ¿no? Ahora, a su elección, si ir andando en coche, moto o bici. Y para conseguir este sello, hay que resolver varios enigmas. Un juego que solo se puede abrir cuando estás in situ en el maestrazgo, geolocalizado a través de tablet o de móvil, nunca desde ordenador. Y ahí consta 8 pruebas, los 8 sellados de los diferentes establecimientos por los que pasa la ruta. Paradas que se encuentran caminando por los 7 pueblos que visitó el cantautor, como Cantavieja. En este sepulcro está enterrado un comendador sanjuanista del siglo XV y este se lo enseñó el cura Alejandro Labordeta. El aragonés recorrió mucho más que monumentos, conoció la cultura, costumbres y gastronomía. Además de conocer todos los conjuntos históricos que tenemos, pues conocer toda la gastronomía y todos los productos que se elaboran aquí en el maestrazgo, que son muchos y de muy buena calidad. Un recorrido para dejarse acompañar además del espíritu de Labordeta con sus poemas y canciones.